Y por último, tenemos el tema de la falta de elementos de convicción suficientes, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la cantidad de información que se necesita para pasar a un juicio oral? En nuestro nuevo Código Procesal Penal es más fácil que un imputado pase de la etapa intermedia a juicio oral que se pueda dictar en su contra una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal establece que para que haya la prisión preventiva se requieren fuertes y graves elementos de convicción, que hay un delito y que el imputado está vinculado. Pero para pasar de la etapa intermedia al juicio oral solamente se necesitan suficientes elementos de convicción. Por eso hay una contradicción. No sabemos por qué, si hay fuertes y graves elementos de convicción, no pasamos de frente al juicio. ¿Para qué hacer investigación preparatoria? Y eso, en nuestro nuevo Código Procesal Penal, tiene dos mecanismos: el proceso inmediato o la acusación directa. El proceso inmediato, en el cual estamos en un proceso común, pero la Fiscalía pide que se convierta en un proceso inmediato, vamos a una audiencia y si es procedente, el caso pasa directamente a juicio oral. O sea, el fiscal acusa, se dicta autoenjuiciamiento y vamos a juicio oral. ¿Cuál es el problema? Que no hay etapa intermedia y por lo tanto el juez del juicio oral tiene que hacer una evaluación de la prueba que se va a admitir, tiene que aceptar la constitución de los sujetos como partes procesales y por eso casi no se está aplicando proceso inmediato. Más que se aplica acusación directa. El proceso común tiene también una sola disposición que se refiere a la acusación directa, o sea, ¿qué ocurre? Acá lo que está pasando es que el fiscal, en vez de formalizar la investigación preparatoria, acuse de frente y entonces se vaya a la etapa intermedia. Pero el proceso común, diligencias preliminares, formalización de la investigación, acusación, y como hay una directa, nos vamos de frente a la etapa intermedia y por lo tanto tenemos que hay un momento donde se va a producir todo lo que hemos indicado acá y si el caso pasa a juicio oral vamos a contar con un juez que sea tercero imparcial y por lo tanto no esté prevenido, no esté contaminado con la información anterior, ¿no? Eso es muy importante entonces. Y bueno, se supone que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos están reconocidos estos como principios. En el caso de la acusación, para entrar directamente al tema, es un acto de postulación que fundamenta y deduce la pretensión punitiva y en su caso el sobreseimiento. El contenido está legalmente conformado, es el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal el que lo regula y tiene un cuerpo básico. Un relato fáctico que debe ser completo, no necesariamente exhaustivo, para eso va a haber el juicio oral, además que el marco de imputación fáctico es el mismo, debe ser claro y sustentado en recaudos de la causa y la base es la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero solo es una vinculación relativa. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que los hechos son los mismos, porque eso es lo que no se puede cambiar, puede ser que haya un defecto en la calificación. Entonces no hay ningún problema en variarla esta, inclusive en el nuevo código tenemos una que es principal y otra que es alternativa. Pero vayamos de frente al tema 3 del Pleno, al control formal y sustancial del nuevo Código Procesal Penal. Entonces estamos hablando vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? Del tema de la posibilidad de observar defectos formales y sustanciales en la acusación antes y durante la audiencia preliminar. Ese es el tema. ¿Cuáles serían los defectos formales de la acusación posibles de observación y si es posible sobreseimiento del proceso por defectos sustanciales en la acusación? Eso es lo que vamos a conversar un poco. ¿Qué pasó en el Pleno? Hay dos posiciones. Una primera posición que nos dice que son defectos formales de la acusación los que están previstos en el 135 y 349 del nuevo código, los cuales pueden ser observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar. Ante defectos sustanciales de la acusación previstos en el 344, número 2 del mismo código, por ejemplo, atipicidad o causa de justificación, corresponde el sobreseimiento de la causa y no la observación de que el acto jurídico procesal de impulso y postulación del juzgamiento. O sea, esa es la primera posibilidad, que hay una diferencia entre lo que son defectos formales y defectos sustanciales. Vamos a la segunda posición. Segunda posición. ¿Qué nos dice la segunda posición? Que la ley no hace ninguna diferencia entre uno y otro. Que esto no existe, que la acusación puede tener o no defectos y que si ellos se presentan, la norma los denomina formales.
los que pueden ser observados por las partes de conformidad con lo previsto por el artículo 350, número 1, letra A del Código Procesal Penal. Y además entonces, si hay defectos, pueden diferenciarse por su importancia, por su trascendencia, lo que no quita que cualquiera puede ser materia de reclamo u observación. Y entonces el asunto es que cada vez que esto ocurra, simplemente se lo devolvemos al fiscal, si somos jueces, para que éste se encargue de corregirlo. Esa es la segunda posición. Vamos de frente a ver el tema del debate. Dos posiciones, refrescando memoria para los amigos que estuvieron la vez primera y los que por primera vez han venido hoy. En este pleno lo que ha pasado es que han ido los jueces superiores de los primeros 5 distritos judiciales de reforma: Huaura, La Libertad, Arequipa, Tacna y Moquegua, con derecho a voz y voto. Pero también fueron con derecho a voz los jueces superiores que la reforma empezaba en abril de este año, o sea, Lambayeque, Piritumbes, y también fueron los jueces superiores que la reforma empieza ahora en octubre, o sea, estamos hablando de Cusco, Puno y Madre de Dios, solo con derecho a voz. O sea, en realidad han votado 22 jueces superiores titulares, no ha habido ningún juez de la investigación preparatoria. En ese contexto, respecto a este problema 1 y problema 2, juez superior de La Libertad, el juez Cabrejo, ¿qué nos dice? Los defectos formales son subsanables e indica a quién le corresponde solicitar que se declaren los defectos de la acusación, es a las partes. Juez superior de Moquegua, presidente de la Corte, los defectos formales de la acusación son los que no se adecúan al artículo 349 del Código y los sustanciales son los del artículo 344, numeral 2. El 349 nos dice cuál es el contenido de la acusación, o sea, se refiere también a generales de ley, fundamentos de hecho, derecho, pena, reparación civil, nuevas pruebas, más o menos como la norma del 225 del Código del 40. ¿Qué pasó en la posición unánime del grupo A? El grupo A, porque se armaron dos grupos de 11 jueces superiores cada uno, el grupo A y el grupo B, en el grupo A se dijo: son defectos formales de la acusación los precisados en los artículos 135 y 1349. El 349 tiene que ver, repito, con el contenido de la acusación, y los cuales pueden ser observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar. ¿Qué más se dijo? Ante defectos sustanciales, o sea, el grupo A entiende que sí, a pesar de que literalmente en el código no está previsto, hay problemas formales y hay problemas sustanciales en la etapa intermedia. Entonces, establece que ante defectos sustanciales de la acusación previstos en el 3442 del mismo código, corresponde el sobreseimiento de la causa. Claro, estamos hablando que si el hecho es atípico, ¿para qué como jueces se lo vamos a devolver al fiscal? Si hay una causa de justificación, ¿para qué se lo vamos a devolver al fiscal? Si no hay una cantidad suficiente de elementos de convicción, ¿para qué se lo vamos a devolver al fiscal? Se supone que en esos casos, ¿qué corresponde? 3442, el archivo definitivo del caso. Solo cuando se trate de una cuestión formal, pues se podrá corregir. Entonces, ¿para qué se va a realizar esta corrección? ¿Qué pasó en el grupo B? El grupo B dijo lo siguiente: este no es un tema nuestro. Nosotros somos jueces superiores, aunque estemos en reforma, nunca hemos hecho etapa intermedia, porque la etapa intermedia, así como el control de investigación preparatoria, también lo hace el juez de la investigación preparatoria. Por lo tanto, no tenemos experiencia en este tema y no nos corresponde. Sin embargo, a pesar de que dijo eso, miren lo que sostuvieron. Pero como aporte vamos a decir que cualquier observación que se plantee dentro de la etapa intermedia debe resolverse en esa audiencia de control de acusación, y las observaciones formales pueden ser subsanables y si son sustanciales se debe devolver la acusación. O sea, igual dejaron sentado su parecer. Y entonces, ¿qué pasó? Se supone que ganó la posición 1, la posición de 11 votos. ¿En qué sentido? Que sí, es posible identificar en la etapa intermedia un control formal, un control sustancial, establecer cuáles son las diferencias, pero por otro lado también el otro grupo, el grupo B, aquellos que dijeron no tenemos experiencia en este tema, somos jueces superiores, nunca hemos hecho investigación preparatoria, pues entonces optaron por abstenerse. A pesar de que soltaron prenda, optaron por abstenerse y por esa razón es que aparece abstenciones 11. Ahora, conclusión, ¿qué es lo que adoptó el Pleno por mayoría? Dijo, son defectos formales de la acusación los precisados en los artículos 135 y 349 del Código Procesal Penal, los cuales pueden ser observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar. Y ante defectos sustanciales del 3442 corresponde el sobreseimiento de la causa y no alguna observación.